punto de partida para comenzar con el contenido de esta noche que creo que va a resultar interesante. Comencemos. Muchas veces uno recibe varias denuncias y tiene que confirmarlas. A raíz de un trabajo que hiciéramos, dos trabajos que hiciéramos el año pasado y el antepasado sobre el Acuario Nacional, pues muchas personas se quisieron mantener al tanto con esta grave situación que presentamos y nos comenzaron a decir hace unas semanas atrás de que el acuario estaba peor que nunca, que se estaban muriendo los animales, que estaban ahí, que bueno, nos pintaron casi un cementerio. Lo que nos motivó a hacer una tercera parte y darle seguimiento al caso que hiciéramos específicamente en julio del 2022 y en noviembre del 2023 sobre irregularidades en el Acuario Nacional que iban desde nepotismo hasta anomalías en licitaciones, asignación de combustible, compra a sobreprecios y colusión. El presidente Luis Abinader destituyó a la directora de la institución, Wanda García, ordenó a la Dirección de Contrataciones Públicas y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental hacer una investigación, cuyos resultados vamos a dar a conocer hoy, y también dispuso el cierre de esas instalaciones a los fines de ser remodeladas. Esta semana, 9 meses después de haber hecho nosotros esta denuncia, como dije, recibimos muchas quejas de personas preocupadas de que la cosa no iba bien. Por lo tanto, vamos a ver si eso es cierto, haciendo una actualización del caso y a ver si lo prometido se está cumpliendo y se está realizando. Es una pena que después de tantos meses de haber concluido el informe la Oficina de Contrataciones Públicas y que no se sabe si fue sometido a la Procuraduría, todavía esta no haya hecho nada contra esos funcionarios que ciertamente después de leer el reporte de investigación hecho por esa institución confirma y agrega algunas cosas que nosotros no teníamos. Continuamos. El 18 de agosto del 2020, Wanda Altagracia García, de Pimentel, fue designada directora del Acuario Nacional, pese a no tener ninguna experiencia previa en el área. Y 3 años después, el pasado 7 de noviembre, fue suspendida por 60 días, mediante un decreto del presidente Abinader, y se designó de manera interina a Jimmy Constantino García Saviñón, y se instruyó a las direcciones de Ética e Integridad Gubernamental y de Contrataciones Públicas realizar una investigación de la gestión de los recursos en la institución. Estas medidas se tomaron luego de 2 reportajes que presentamos. El primero en julio del 2022, cuando nos hicimos eco de la voz de alarma de los usuarios de que el organismo estaba en franco deterioro, en un evidente estado de abandono y con pocas especies. Con esta cámara oculta pudimos comprobar cómo estaban las instalaciones dentro del acuario, que confirmaban las quejas de los usuarios. Gente que dice que ya no es lo mismo. Yo estuve ayer en el acuario, lo único que quiero opinar es que deberían hacer algo para que los vidrios estén menos empañados, así podemos visualizar los peces. Eso no es ni lo más mínimo de lo que era antes. Después alguien que dice excelente trabajo. Dice, hoy visité sus instalaciones con mi familia y de verdad que sentí mucho pesar de ver el deterioro en que están las exhibiciones, el agua de las peceras turbia, el color opaco, falta de especies. Y lo que más pena me dio fue los cocodrilos nadando en sus propias heces. En aquella ocasión también denunciamos el nepotismo, incluyendo al yerno de la entonces directora Vladimir Lugo, quien estaba nombrado como asesor de tecnología con 80,000 pesos. A raíz de nuestro primer reportaje fue desvinculado, pero en el segundo reportaje, en noviembre del 2023, comprobamos que continuaba teniendo una notable influencia en la toma de decisiones de la institución, así como irregularidades en unos 11 procesos con simulación de licitaciones de servicios que nunca se prestaron, compras a sobreprecio a compañías de allegados con cuestionables antecedentes y también hubo colusión. Al finalizar la investigación ordenada por el presidente Abinader, el 11 de enero del 2024, la suspendida directora fue destituida y en su lugar se nombró de manera definitiva a Jimmy García Saviñón.
Los resultados de esa investigación no habían salido a la luz pública hasta este momento y confirman todas las irregularidades que denunciamos, empezando por la compra de 16 tiburones en junio del 2022 por casi $1 millón, adjudicada a Food Truck Altamar Fresh SRL, cuya propietaria Antonia Jaime, conocida como Wendy, nos confirmó vía telefónica que no había participado en esta licitación. Esto era un expendio de comida, un food truck en la avenida principal cerca del acuario. Tiburones. No, yo licité para las compras de las machuelas. Las machuelas. ¿Tú ganaste esa licitación de las machuelas? Sí. ¿De cuánto fue ese contrato? Bueno, fueron 500,000 libras que yo vendí. Yo creo que fueron 500,000 pesos. Entonces, de los tiburones, ¿tú no participaste en esa licitación? No. Tal como habíamos manifestado, la dirección de compras confirmó la amistad de la propietaria del food truck con el yerno de la directora a través de fotografías en las redes sociales, donde se evidencia mucha cercanía, presentando esto un conflicto de intereses. También se concluyó que Wanda García otorgó autorización para firmar y autorizar gestiones de compras y contrataciones a Vladimir Lugo, o sea, a su yerno, en un ejercicio ajeno a su cargo como asesor de informática. Bueno, para ir finalizando con esto, cada una de las empresas que habíamos denunciado como beneficiarias de licitaciones irregulares fueron constatadas y encima se agregaron algunas otras. Sin embargo, 8 meses después, nada ha ocurrido en términos judiciales, aun cuando la investigación arrojó como conclusión que Wanda García incurrió en la tentativa de violación del artículo 84 de la Ley 4108, que constituye faltas de tercer grado al manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado para provecho propio o de otras personas, realizar actos lesivos al buen nombre del Estado, beneficiarse económicamente de cualquier clase de contrato u operación del órgano en que intervenga el servidor público, solicitar, aceptar o recibir gratificaciones por intervenir en las prestaciones de servicios del Estado, entre otras muchas cosas más, por lo que la investigación al final concluye que debe ser remitido al PETCAT, en consonancia con el artículo 65 de la Ley de Compras, que establece que todos los funcionarios serán responsables por los daños que por su negligencia o dolo causare al patrimonio público y será pasible de sanciones que establece la ley. No sabemos si ha habido reacciones judiciales, pero sí sabemos que hubo reacciones por parte del gobierno ante el deplorable estado de abandono que denunciamos en noviembre del 2023. Se dispuso el cierre de las instalaciones a los fines de hacer una profunda remodelación que avanza a muy buen ritmo. ¿En qué consiste la remodelación? Bueno, mira, aquí se impermeabilizó todos los techos. Esto era un desastre cuando llovía. Todavía los 2 días de haber pasado la lluvia, seguía cayendo agua. Se impermeabilizó todo, se repararon 6 salas de exhibición, muchas con problemas de agrietamiento fuerte dentro. Como se aprecia en estas imágenes, el daño estructural que tenían muchas de estas salas de exhibiciones daba realmente terror. La intervención que se está realizando también incluye el remozamiento de pisos, áreas exteriores, jardinerías y un gran etcétera. Tenían una falta de mantenimiento tremenda. Se brillaron todos los pisos, se trabajó en jardinería, ¿qué más? Bueno, tú puedes ver también que estamos trabajando en cambio de ventanales que eran de madera podrida. Desde que lo inauguraron hasta esta época, ¿cuántas remodelaciones hubo fuertes, profundas, importantes? Que yo tenga entendido, recuérdate que yo tengo 8 meses aquí, pero que yo tenga entendido por lo que he conversado con el personal que tiene muchos años aquí, 0. Los trabajos de remodelación fueron asumidos por el Banco de Reservas como parte de su gestión de responsabilidad social, que ha abarcado varias áreas, incluyendo protección al ambiente. ¿De cuánto estamos hablando?
Yo no tengo el dato exacto porque no ni siquiera he visto los presupuestos, pero entiendo que supera los 80 millones de pesos la inversión hasta ahora. ¿El presupuesto va a seguir igual o van a aumentar el presupuesto? No, ya se aumentó. Fíjate, te voy a explicar el tema del presupuesto. Para 2024 el presupuesto del acuario era de 89.5 millones. De esa parte, 62 millones son aproximadamente en remuneraciones. O sea, quedaba muy poco para los otros gastos corrientes y cero para mantenimiento. ¿De cuánto aumentaron el presupuesto? El presidente lo llevó a 132 millones de pesos. ¿Y los animales cuándo comprarán? ¿Van a comprar animales? Hay un proceso en la página de Anamar, del acuario y de compras y contrataciones, que lo hemos tenido que declarar desierto 2 veces, porque a veces tú sabes que hay suplidores que no tienen toda su documentación en orden. Afortunadamente lo subimos por 3ª vez y participaron ya 2 suplidores que depositaron su documentación legal, todavía no han hecho la oferta económica. Creo que el 29 de agosto es la fecha, el límite para ello. Tuvimos acceso a la licitación que está colgada en la página de contrataciones, donde se establece que hay entre 1.000 y 1.500 peces marinos, entre los que se encuentran barracudas, caballitos, mero, palometas. También se comprarán entre 100 y 150 peces importados del Pacífico, entre los que se encuentran doctores amarillos, maripositas, narizón, pez zorro, pez doris, así como 1.000 o 1.500 para la exhibición de agua dulce, que incluirán peces tetras, eros, neón y goldfish. Estas especies serán las que permitirán dar vida a las salas de exhibición una vez el acuario sea reinaugurado. Pero nos preguntamos si los pocos animales con los que aún cuenta el acuario siguen con vida y no han sido afectados en el proceso de remozamiento. Esa es la de los tiburones. Tú sabes que yo me metí ahí una vez, ¿verdad? Ah, no sabía. Oye, ¿Con tiburones? con tiburones. Ah. ¿Tú sabes que los buzos y para darle... Sí. Había una ventana. No, y para limpiar algo. Y había ventaja de que tenía una mordida de un tiburón de una cola y la iban a curar. Entonces yo entré con ellos. Ah, pero mira qué bien. Esta le falta ya unos acoplamientos a unas válvulas que lleva, que deben entregármelo esta semana. Y ya la semana que viene esto lo estamos llenando. Mientras, el emblemático y famoso túnel de 300.000 galones de agua será intervenido en una segunda etapa de remodelación. Mira, este es el túnel. Tiene, mira, para que tú veas. Mira. Eso es filtraciones, mira. Oh, Dios. Oh. Eso es filtraciones. El buzo americano que entró ahí a hacer la evaluación dice que tiene mucha grieta en la estructura por dentro. Entonces, mira la cantidad de agua. Mira, esas son las juntas que debieron haberse cambiado hace 20 años. Ahí no hay junta. Ya lo que queda es la base de la junta. Toda la goma se fue hace tiempo. El costo de esta remodelación sería de unos $750.000, debido a que estos trabajos no pueden realizarse en el país. Debe ser una empresa extranjera que tenga suficiente expertise en estos trabajos. Aunque el acuario ha estado cerrado al público, continúa realizando su labor de prevención y preservación. Liberamos tortugas, que nosotros rescatamos los huevos para evitar que se los roben o que animales se los coman. Los incubamos aquí y cuando nacen las tortuguitas los liberamos. El lunes en la noche liberamos 120 tortugas carey en una playa cercana a Guivia. Solo resta esperar que pronto abra sus puertas en unos 45 días y recupere el esplendor perdido de tantos años de abandono. Pero la transformación del Acuario Nacional va más allá de sus instalaciones, pues hay informes que pronto se fusionará con la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, organismo creado en 2007 para armonizar las políticas estatales sobre el mar. Y también se habla de convertir todas estas instituciones en un instituto oceanográfico.
Nos mantendremos optimistas de que esta medida también contribuirá a tener políticas de mantenimiento más eficientes que permitan garantizar esta inversión que se está haciendo en el Acuario Nacional, que pasó de estar sumergido en el deterioro a salir a la superficie a retomar el aire de lo que un día fue. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Es muy preocupante lo que está pasando con la salud mental mundial, porque no solo es aquí, después de la pandemia, pues todo ha brotado mucho más. En el país también ya presenta un grave problema la salud mental de esta sociedad. Y lo vemos, señores, cuando los niños son sacrificados por la salud mental de los padres. Es preocupante lo que está pasando en el país. Y por eso vamos a dar una pincelada de los casos lamentables, horroríficos que han pasado en los últimos días. Y vamos a ver y consultar con un abogado y un psiquiatra de las cosas que se pueden realizar sobre esta situación que está pasando, porque dejamos desprovisto de seguridad a estos menores de edad y a los ancianos también. Dos personas, dos entidades, dos situaciones que se presentan muy vulnerables, como es la niñez y la ancianidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué están haciendo las autoridades para evitar este tipo de situaciones? El otro día salió un reporte periodístico donde se hablaba de las pocas camas que hay en el principal centro psiquiátrico que se encuentra en Santiago. El Ministerio de Salud Pública tiene un departamento de salud mental. ¿Qué está haciendo ese departamento para evitar situaciones horrorosas, como dije hace un ratito, de lo que está pasando en el país? Y que está pasando mundialmente, porque no solo es aquí. Vamos a saber las estadísticas, los casos, las opiniones de los psiquiatras y también de las autoridades. Nunca he dicho, yo vi a Omaira haciendo esto. Esta ráfaga de casos recientes de extrema violencia en niños y adolescentes se le agrega este caso sin precedentes en el país. Se trata de Ana Josefa García Cuello, médico de profesión y miembro del Ejército Dominicano, quien decapitó a su hija de 6 años el pasado jueves 15 en su vivienda ubicada en el sector de Jainamosa. El Ministerio Público calificó el hecho de manera provisional como homicidio con premeditación y acechanza. Detrás de estos casos que han ocurrido recientemente, estos son el síntoma. La enfermedad es otra. La enfermedad es mucho más compleja que el abuso o el maltrato a la niñez. ¿Y qué decir de la madre que arrancó parte del cuero cabelludo de su hija de 9 años, golpeándola con un cuchillo y dejándola en estado de gravedad el pasado viernes 17 de agosto, en Moca? Este maltrato brutal sucedió cuando la menor fue enviada a un colmado por su madre, Penélope Pérez, quien reaccionó violentamente propinándole una violenta golpiza tras no realizar el mandado correctamente. Según lo que se relata, según las informaciones que están disponibles en este momento, fue un acto eminentemente de mucha impulsividad. Entonces tenemos una estructura social que no favorece la formación de personas con control de impulsos. Otro caso estremecedor fue el asesinato del niño Christopher Colome Álvarez, de 8 años, quien falleció el pasado mes de enero a manos de su tía materna, Carmen Jiménez, quien supuestamente cuidaba de este. El pequeño presentó heridas múltiples en todo el cuerpo, con signos de tortura y mutilación, además de 147 heridas, shock hemorrágico, shock hipovolémico, séptico y 6 pérdidas dentales. Está presa la tía y su compañero sentimental, González Valentín Rojas. Tenemos muchos adolescentes en plena etapa de formación de su identidad que reciben mucha violencia física, mucho maltrato psicológico, verbal, y esto puede ocasionar secuelas o dejar huellas en su proceso de formación. Lo único que yo traté fue... Y este es uno de los rostros detrás de las tragedias. Este hombre perdió a su hija el pasado lunes 12 de agosto cuando su pareja, Génesis Lugo, de 25 años, se lanzó del 4º piso con su pequeña de apenas 5 años. El padre asegura que la depresión de su pareja estuvo relacionada con el descubrimiento del abuso sexual que sufría la niña a manos de Omaira Antonia Lugo Cruz, una hermana de la hoy Oxisa, quien supuestamente se aprovechaba cuando la niña visitaba a la casa para abusar sexualmente de ella. Yo no voy a retirar ninguna querella y esto, aunque yo me muera o ellos me maten, como quieren hacer, el caso va a seguir.
Pero también se han presentado casos entre jóvenes, no solo de abuso sexual, sino de graves violencias, como por ejemplo el del adolescente Adam Lara, de 13 años, quien falleció a causa de los golpes recibidos que le propinaron 3 adolescentes en la provincia de San Cristóbal. El niño era víctima de burlas constantes y abusos físicos y sexuales por parte de los adolescentes. Y si vemos detrás de algunos de esos casos que se han producido recientemente, estas personas no tenían a su alrededor, aparentemente, personas que tuvieran suficiente involucramiento. Alrededor de 400 millones de niños y niñas a nivel mundial sufren algún tipo de disciplina violenta en sus hogares, según UNICEF, lo que sería 6 de cada 10 pequeños sufriendo habitualmente maltratos psicológicos o castigo corporal en su casa, de los cuales 330 millones son castigados por medios físicos. Es un caso que se está convirtiendo en una pandemia en República Dominicana. Eso va pisando los talones a los feminicidios, que todo el mundo conoce la historia de lo que está pasando con los feminicidios, pero el tema de los niños le está pisando los talones. Tenemos en esta semana más de 5 casos en el país. En el país, el 3% de los niños y adolescentes de 1 a 14 años son víctimas de una disciplina violenta en sus hogares, mientras que el 29% de las víctimas de delitos sexuales reportados son menores de edad. El alarmante dato lo revela un informe regional de UNICEF. Y si le agregamos el problema de salud mental a nivel mundial y local, tenemos ahora otro inconveniente: la aprobación en segunda lectura del nuevo Código Penal, que trajo consigo la modificación de la Ley 136-03 del Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Menores. Cambios que han causado revuelo en distintos sectores de la sociedad, especialmente instituciones como el Gabinete de la Niñez y CONANI, quienes han reaccionado con una gran preocupación, calificando estas modificaciones como un retroceso significativo y una violación a la ley. Y resulta que el artículo 123, de manera concreta, del proyecto que fue aprobado en la Cámara, en el Congreso de la República, lo que señala es que las agresiones o las correcciones o disciplina de los padres a sus hijos, que no sean de manera recurrente y continua, no se consideran sancionables con el tipo penal de delito intrafamiliar. Este proyecto de ley contradice, entre otras cosas, el compromiso del Estado contra el castigo corporal de los niños, niñas y adolescentes, los cuales deben estar protegidos contra cualquier forma de explotación, maltrato, torturas, abusos, negligencias que afecten su integridad personal. La ley 136-03, que es el Código Niños, Niñas y Adolescentes, establece en el artículo 12 y asimismo en el principio 5, que tiene un catálogo de principios que son derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, establece que en ese caso uno de los derechos fundamentales de los niños es el derecho a la integridad. Y ese derecho a la integridad física incluye no maltrato físico, no maltrato psicológico. Si la ley no apoya, entonces a rezar. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica ha propuesto una cruzada nacional de oración al considerar que la sociedad atraviesa niveles de violencia intrafamiliar perturbadoras y las autoridades gubernamentales no reaccionan ante una realidad que desborda los parámetros morales y de comportamiento social. Porque el objetivo de la ley es no solo la represión, sino la prevención, que la gente sepa que si comete algún tipo de acciones que están sancionables como un tipo penal o un ilícito, puede tener una consecuencia. Imagínese usted en el momento ahora mismo histórico, deprimente, desagradable que estamos viviendo en la República Dominicana. ¿Pero qué están haciendo las autoridades para dar respuesta a esta ola tan agresiva? Dentro del Viceministerio de Salud Pública hay un departamento, o mejor dicho, una Dirección General de Salud Pública, que según han establecido tiene unos 26 empleados. ¿Y de cuánto es el presupuesto? Quedaron en enviarnos esta información, pero no lo hicieron. Y sobre la política que se está llevando a cabo para mermar un poco esta agresividad en la sociedad,
Nos establecen que están haciendo algunas campañas que se están planificando para dar respuesta a la fuerte crisis de salud mental que enfrenta el país. Estamos desarrollando una campaña educativa que ya el ministro ha sido una de sus prioridades desde que tomó posesión. Tenemos ya unos meses trabajando eso, no solamente con la parte del ministerio, sino con el servicio, educación y demás, enfocada en la familia. Sin embargo, ya sabemos que el tema de las campañas de prevención no son lo suficientemente eficientes. Se necesitaría mucho más para poder contrarrestar la situación. Para una buena planificación se necesitaría el insumo principal, que serían los profesionales de la psiquiatría o los psicólogos. Y tenemos mucha deficiencia, con el agravante de que solo contamos con 116 camas en todo el territorio nacional para dar respuesta a los casos de salud mental que tenemos. Se necesita personal, insumos y recursos para poder manejar esto, pero tenemos toda la intención de poder seguir fortaleciendo esto y créanme que estamos conscientes de que no es suficiente. A través de la línea de emergencia llamado Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental, han recibido 5.788 llamadas para consultar, que la mayoría de estas llamadas han sido por ansiedad, angustia, depresión e insomnios. Nosotros ya hemos visto las estadísticas también de cómo han ido teniendo un impacto y también las llamadas recibiendo en nuestro centro de salud, en nuestro call center, al respecto y temas relacionados con depresión y este tipo de cosas. Salud Pública dice estar preparada para lograr amortiguar o aminorar el efecto de la violencia, de la agresividad y de los problemas mentales de la ciudadanía, y que los planes incluyen esto. Porque tenemos una escasez de recursos humanos, específicamente médicos psiquiatras, pero también tenemos la parte de los psicólogos. Los psicólogos es sumamente importante y tenemos también en planificación planes que toman tiempo. Hay que destacar el Moscoso Puello, que tenía apenas 5 residentes, hoy en día tiene 15 residentes, que en unos años serán graduados psiquiatras. En ese sentido, vamos a tener una capacidad de respuesta mayor. La República Dominicana ocupa el primer puesto dentro de los 10 países de Centroamérica y el Caribe con mayor carga en trastornos mentales, según un estudio reciente internacional que midió el impacto de la salud mental en el sistema de salud del país, revelando que aproximadamente el 20% de la población dominicana padece un trastorno mental, siendo la ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia los que mayor afectan a la población. La investigación señala que el 47% de las personas que inician un tratamiento farmacológico lo abandona. Y aun cuando el Ministerio de Salud Pública no nos pudo decir cuánto gasta en salud mental, este estudio reveló que el gasto público del país es de 0.73% del presupuesto nacional, cifra inferior al rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es del 5% al 10%. Así están las cosas. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Hay nuevos elementos del programa que presentamos en octubre del año pasado sobre las estafas que estaba realizando una constructora llamada IndisARC. El reportaje de investigación fue muy amplio, fue tomado por la Fiscalía y produjo uno de esos casos judiciales conocidos, en este caso como Nido, Operación Nido. Puesta en marcha, como dije, por la Procuraduría General de la República, desmantelando así la red que estafó con más de 700 millones de pesos a más de 300 personas. Actualmente, el jefe de esta mafia, Emmanuel Rivera, cumple prisión preventiva. Pero todo parece tener indicios de que aún desde la cárcel se realizan acciones para obstruir el proceso, incluyendo la ocupación del único edificio que realmente construyó de los 9 proyectos que vendió, Ruth Tower. Vamos a conversar con algunos de los adquirientes de estos apartamentos y qué ha pasado, porque han hecho vigilias, han puesto denuncias y están seriamente preocupados de que este inmueble está siendo ocupado por personas que realmente no son adquirientes. Hola, el señor Emmanuel, por favor. Salimos aquí a la terracita. Uy, qué lindo está este día, Dios mío. Qué belleza. Y así quedó la remodelación de la piscina. Aquí está mi área favorita de la casa, que es mi gimnasio. Esta voz corresponde a la de Emmanuel Rivera Ledesma, mostrando un video de su casa en cuya marquesina alberga unos 5 vehículos que van desde un Mercedes-Benz BM hasta un Lincoln Navigator. Una realidad muy distinta a la de cientos de familias que confiaron en él para cumplir el sueño de tener un techo propio, quienes le pagaron altas sumas de dinero entre los años 2020 y 2023. Explican que todo se hace a través de una empresa llamada IndisARC SRL, cuyos socios son Emmanuel Rivera Ledesma y su ex esposa María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán. En su página web se presentan como una empresa con una sólida trayectoria de más de 3 décadas en el sector inmobiliario. Sin embargo, su registro mercantil fue emitido apenas hace 8 años, en agosto del 2015, con un objeto social que va desde exportación de metales pesados, fabricación de puertas, hasta desarrollo de proyectos inmobiliarios. Los precios van de $85,000 hasta $690,000, de los cuales el único que ha sido construido es Ruth Tower, inicialmente llamado Residencial Ruth, un edificio de 7 pisos con 12 apartamentos en la calle 6 del sector Isabelita, Santo Domingo Este. Los demás proyectos promocionados y vendidos desde hace más de 2 años, pero no han sido construidos, están ubicados en la Avenida España y son mucho más ambiciosos. Riviera Tower, también promocionado como Riviera del Este, que consta de 7 torres de 30 pisos, el cual apenas tiene la excavación hecha. En la misma zona, la plaza comercial Riviera Place Center. Sobre esa plaza, supuestamente un condo hotel llamado Riviera Garden Suite, así como otra plaza comercial denominada Distrito Este. Ver cómo una persona se burla de uno, le roba el dinero y a la misma vez dice que no, que él es inocente de todo. Eso es ser muy hipócrita. ¿Quieres que te la pongo en China? ¿Quieres que te la pongo en China? Ok, está bien. ¿Tú sabes con quién tú estás hablando? Está bien. Está bien, usted es el come hombre. El come hombre. ¿Usted me va a dar el dinero, sí o no? Cuando me dé mi maldita gana, ya yo te dije. Usted no me está entendiendo lo que te estoy diciendo, ya lo que tú quieras. Así hablaba a los compradores de sus ambiciosos e inexistentes proyectos. Pero ahora es otra versión del mismo, luego de que la Procuraduría General de la República pusiera en marcha la Operación Nido. Los principales acusados de este clan familiar son Emmanuel Rivera Ledesma, su hijo Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, su hermana Mirna Catalina Rivera Ledesma, el contable Juan Omar Rosario López y el expendedor Reylin Arismendi Rosario García.
a quienes en junio de este año se les ratificó la prisión preventiva como medida de coerción. En el caso de la esposa de Emmanuel Rivera, quien también es acusada, Scarlett Mercedes Cruz Figueroa, se le impuso grillete electrónico, pero esto al parecer no les ha impedido obstruir el proceso de investigación, como explica este abogado que representa a 15 afectados. Han seguido operando aún después del sometimiento a tal punto de que propiedades como Ruth Tower, que no contaban con el título al momento del sometimiento, ya tienen el título de propiedad y pretenden depositarlo al tribunal como un elemento nuevo para poder lograr esa variación de esa medida de coerción. Se refiere a que en medio del proceso legal y probablemente con el dinero que estafó, compró los terrenos donde fue construido Ruth Tower, que como habíamos afirmado en octubre pasado, ni Emmanuel Rivera ni Indis Arc tenían el título de propiedad que estaba a nombre de la compañía Arbaje y Arbaje. Pero no se han limitado a esto, debido a que desde hace unos 2 meses hay varios apartamentos habitados, como explican 2 afectadas. Llamaron a Orquídea, pero ya te entregaron tu apartamento, porque vemos que hay vehículos, las luces están encendidas, estaban trabajando con un servicio de electricidad. Entonces yo me preocupé por ir. Cuando bajo veo que ellos gozan de todos los servicios básicos, tienen agua, tienen luz. No es justo que si supone que sea un edificio que está incautado, que está bajo investigación, haya personas viviendo ahí, cuando también nosotros tenemos un contrato de una venta. Evidenciando una debilidad del sistema judicial con la falta de custodia de este edificio para preservar el derecho de los querellantes, quienes lamentan que no se cumpliera con el protocolo establecido en estos casos. Lo que establecía el protocolo era que el juez de la instrucción, que conoció la medida de coerción, también dictara medidas reales sobre esos bienes y que estos fueran incautados y clausurados hasta tanto no se resuelva la situación judicial que involucra a estos apartamentos. Por ese motivo, los afectados hicieron un encendido de velas en las afueras del edificio. Hicimos esa protesta con la intención de que el Ministerio Público ponga asunto a este litigio que tenemos, que lleguen a los tribunales y a los propietarios verdaderos que somos nosotros los que hemos pagado el apartamento en total, Orquídea Ortiz y yo, Mario Pérez Caraballo, nos entreguen nuestro apartamento. No descartan que se trate de otra estrategia más de las usadas por el clan que encabeza Emmanuel Rivera, quien, como hemos manifestado en reportajes anteriores, hasta ha simulado la entrega de apartamentos. Para crear la incertidumbre en los jueces y establecerle a los jueces que él estaba dando cumplimiento o haciendo entrega voluntaria de los bienes inmuebles. Miembros de nuestro equipo acudieron a Ruth Tower y comprobaron que ciertamente varios apartamentos han sido ocupados. Se contactó vía telefónica a uno de los residentes, quien prefirió mantener su identidad oculta. Dijo ser presidente de los condóminos, quien alegó que quienes están residiendo en 6 de los 14 apartamentos que en total tiene Ruth Tower son legítimos propietarios. Todos tienen su contrato, que nos lo entregaron el año pasado. Yo tengo el mío. ¿Cuándo tú compraste, por ejemplo? Yo fui el primero lo que compré. Yo compré ese edificio como en el 2017, 2018, qué sé yo. En plano, compré yo. Dijo desconocer a quienes pertenecen los restantes 14 apartamentos que no están siendo habitados. De su lado, abogados de los querellantes sostienen que ninguno de estos elementos aportados por el presidente de los condóminos del Tower justifica la entrega de los apartamentos. La Procuraduría General de la República debió inmovilizar esos bienes. Mientras tanto, esta es la dura realidad de más de 300 querellantes, en su mayoría dominicanos trabajadores residentes en el exterior. El último préstamo que nosotros cogimos fue de $25,000 para poder mandar ese pago. Préstamo que hasta el sol de hoy, yo y mi esposo estamos pagando. Y mi sueño era tener mi hogar y tenerle un hogar a mi bebé.
no estar pasando trabajo, sin embargo, es todo lo contrario. Además, los gastos legales ha sido una locura, esto es costosísimo. El costo de abogado, mandar documentos, que lleguen vía rápida, que el cual aquí no es nada barato. Aquí para tú enviar un papel en un sobre son casi $100. De su lado, Emmanuel Rivera Ledesma y los demás involucrados disfrutaban de lujos, dilapidando gran parte de los recursos. Es por ese motivo que abogados consideran que en el proceso debieron ser incluidos como acusados más personas del núcleo familiar. Hay una persona que supuestamente tenía una relación con el hijo de Manuel Rivera Ledesma. Esa persona movilizó miles de dólares que fueron transferidos a su cuenta y esa persona no está imputada. La mamá del hijo de Manuel Rivera Ledesma tampoco está imputada en este proceso. Son numerosas las incertidumbres de los adquirientes y de los abogados defensores. Nos preocupa la condena que tiene este tipo de delitos de estafa, que son 2 años de prisión. Y ahí el Ministerio Público tiene que hacer valer sus esfuerzos para poder probar el delito de lavado de activos, cuya condena sería de 20 años de prisión, para entonces poder garantizar justicia a cada una de las víctimas. La justicia de nuestro país debe organizarse en este sentido. Hay legislaciones que para tú ser corredor inmobiliario, para tú ser vendedor inmobiliario, tienes que estar licenciado. Aquí no existe un control, aquí cualquiera hace una torre, aquí cualquiera vende un proyecto inmobiliario, aquí cualquiera es un corredor inmobiliario y eso no puede seguir. Luego de presentar varios reportajes sobre IndusARC y ante el auge de las estafas en el sector construcción, en octubre de 2023 el gobierno conformó una mesa técnica para enfrentar los casos de estafas inmobiliarias, cuyos avances a casi un año de conformada desconocemos. Lo que sí es un hecho es que con los resultados que hemos visto recientemente en los tribunales, incluyendo la absolución de la supuesta cirujana plástica Carla Moya, no podemos evitar sentir poco optimismo en que los cientos de familias afectadas que confiaron su sueño de tener una casa propia en Emmanuel Ledesma y los demás involucrados obtengan justicia. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Ahora Franklin Guerrero con la fotocrónica. Vamos a la fotocrónica de esta semana, antes, durante y después del 16 de agosto. Esta mitad del patriótico mes de agosto fue más movido que nunca. El presidente no tuvo reposo. Los días antes se fue de inauguración a las Yayitas de Santiago, inaugurando escuelas y caminos vecinales con el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión. En otro tema de los primeros decretos del presidente, los fueron el de Joel Santos como ministro de Energía y Minas. El presidente siguió por su canal de Twitter con los demás decretos, pero a cuentagotas. El de ministro de Defensa, Fernández Onofre, fue el segundo y no fue sorpresa. Aquello por el ritmo de trabajo que había desarrollado durante muchos años. Mientras tanto, en el Palacio del Congreso se juramentaba Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara Baja. También él les prestó juramento a los miembros del bufete directivo de los diputados. Uno que llegó temprano lo fue el nombrado José Valenzuela, el famoso José Valenzuela, diputado por Valverde, cancelado por el presidente de la República en el caso de venta de visas en el consulado de la República Dominicana en Haití. Los periódicos de la fecha lo resaltaron como un delito. Apenas comenzaba el cambio y ya él inauguraba los líos. Un poco después de las 9:30 de la mañana del viernes 16 de agosto, llega al nuevo lugar de juramentación el reelecto presidente. Recibe honores de estilo con el himno nacional y las salvas de cañonazos en su honor. Le acompañan la vicepresidenta Raquel Peña y la esposa del presidente Raquel Arbaje. A la derecha el personal de protocolo del Palacio y a su lado las hijas del presidente. Al extremo derecho los altos mandos militares como el ministro Díaz Morfa, Onofre del Ejército, el de la Armada, el de la Fuerza Aérea y el director de la Policía Nacional Guzmán Peralta. Las salvas se le tumbaban en Gascue y Raquel Arbaje sonríe al lado de su esposo presidente. Y siguiendo con el tema, el presidente ingresa a la sala Eduardo Brito del teatro convertido en Asamblea Nacional. Saluda al senador de la capital, Omar Fernández, y ya le habían puesto la banda presidencial al igual que a la vice. Expone las 32 páginas y traza las pautas de sus propuestas de modificación constitucional. El rey de España lo aplaude de pies. De allí se fue Luis al Palacio Nacional a la declaración de Santo Domingo, donde el canciller Roberto Álvarez junto a los cancilleres latinoamericanos y el presidente Abinader dan su respaldo a que se aclaren los datos de las llamadas elecciones fraudulentas de Venezuela. Y dando seguimiento después pasa el presidente al Salón de las Cariátides a juramentar a los nuevos funcionarios y a ratificar los demás tiempos del primer periodo 2024. Del ICNE, Limber y Ángel de Educación a la espera. Luego paliza en el grupo con los demás tiempos. Cruza el rey de España y saluda a doña Milagros con mucha reverencia. Luego a nuestros reyes ministros, finalizando con la princesa Faride I. Onofre, Bonilla y Yayo Lobatón en diálogos. El alcalde de La Vega que traicionó a sus votantes por un ministerio. Llega el presidente, todos de pies, y saluda. Se agrega un nuevo grupo de oficiales generales a juramentarse. Bajan las escalinatas con Onofre del ministerio que parte a su recinto. En otro tema, el presidente sigue al Te Deum de la catedral oficiado por Francisco Osoria. Raquel se le suelta en el Parque de la Mano a Luis y llega de primero a cantar el himno en pleno Parque Colón. Una hora después van a la ofrenda floral en el mausoleo del Parque Independencia. Saludan al público, honores de rigor, caminan con la corona de flores pintadas de patria, el himno nacional, rosas blancas a la orilla de la llama votiva, y luego van con los honores finales de pies sobre la alfombra roja. Por otra parte, el mismo día el PRM convoca a una reunión de la dirección ejecutiva, donde todos alrededor de la mesa donde estaba el presidente de la República se comprometieron a obedecer como bachilleres los mandos superiores del partido. José Ignacio Paliza dice al salir que Luis deja una impronta de lo que debe ser un presidente. Yayo Lobatón dice por su Twitter X, acompañemos al presidente que quiere dejar un legado estadista al futuro. Al día siguiente en Atomayor, el ingeniero Bonilla del Ministerio de la Vivienda hace mención de la entrega del recinto de la UAS por la inversión y por su valor en la educación superior.
Vamos al caso de Luis y Leonel. Y por último, en esta semana, el round de Leonel y el presidente Abinader sobre el caso de Venezuela por su apoyo a la dictadura de Maduro. Recuerdo cuando Leonel le entregó al gobierno de su pana Full Martelly, un bailarín travesti, ahora denunciado como narcotraficante, le entregó una universidad de cientos de millones de pesos en tierra haitiana. El nombre del profesor Bush fue pintarrajeado en la pared frontal del edificio y Leonel lo vio al lado de Martelly en la pared y no se inmutó ni protestó por la afrenta a nuestra patria y a la memoria de Juan Bosch. Eso hizo el maestro, líder y guía en aquel momento. Ofrézcome, Dios mío, la historia no perdona. Concluimos el contenido de esta noche. Vamos a dar paso a Sergio Carlos con el Antinoti. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Buenas noches.
como sucede cada verano, en este hermoso, bello, inigualable país nuestro, los apagones han vuelto. Pero este año han llegado con fuerza. Son muchas, pero incansables las quejas sobre la oscuridad a la que se ven sometidos barrios, pueblos, ciudades completas aquí en esta bella República Dominicana. Y todos sabemos que los apagones y sus causas han sido un tema de ping-pong entre los gobiernos. El que entra le echa la culpa al que salió. Y eso de cualquier crisis en el sistema energético, pero sobre todo de los apagones. No que fue el que anterior. No, es que cuando yo me fui aquí no había apagones. Sin embargo, el escenario que dejó Danilo y su Punta Catalina no ha permitido al gobierno actual cargarle la culpa a la administración pasada por los apagones del presente, de lo que estamos viviendo hoy en día. Algo que yo creo que nos pone a pensar es que durante el primer cuatrimestre del año los apagones habían mermado. Esto por muchísimas razones, entre ellas el clima que está mucho más cómodo, la gente no consume tanto. Eso era de esperarse, porque aquí los gobiernos, incluso cuando se acercan las elecciones, hasta el papel de la MED, de fiscalizador, lo limitan en las calles para que no haya un lío. Ay no, dejemos los motores tranquilos, son 3 puntos, qué sé yo cuántos millones de votos. O por lo menos ponle tú un 50% de eso. Entonces no importa que el país se joda. Lo que cuentan son los votos y hay que ser comedido y dejar hacer y pasar porque estamos en elecciones. Entonces molesta mucho eso. Que luego de las elecciones y de que la reelección fuera exitosa para el gobierno actual, los apagones hayan aflorado y estén afectando a muchos sectores de este país. Somos conscientes también de que nuestro sistema eléctrico aún está en la edad de piedra, o por lo menos está atrasadito, y que las modificaciones necesarias se planifican, se vuelven a planificar, se estudian, se vuelven a estudiar, y entre una cosa y otra se nos pasan 10, 15, 20 años, y cuando finalmente se lleva a cabo algunos de esos proyectos, bueno, se concluyen, pero ya están desactualizados, o su vida útil se ha reducido a unos pocos años. El resultado de todo esto es que no salimos de este abismo de oscuridad, literal. No salimos de un maldito déficit. Las sedes son un bendito dolor de cabeza y con ellas no se ha dado pie con bola, ni siendo privadas, ni siendo públicas, ni siendo del diablo. Y no sabemos si funcionaría ya, si las convierten en empresas público-privadas, como tienen la intención ahora mismo el PRM. Porque ya no saben qué más hacer con las jodidas EDES que tan caras nos han salido aquí en este país. Entonces ahora hay un dimi-direte entre Celso Marrancini y Milton Morrison, del cual, miren, mejor yo no voy a hablar mucho, no voy a abundar mucho, porque por más que se digan esas dos personas y se repartan culpas entre ellos, no se solucionará el problema. En unas declaraciones preocupantes que hace Celso Marrancini se refirió a lo que podemos esperar para los próximos meses. Sus palabras textuales fueron: serán meses de muchas suspensiones. Entonces, mi amigo, ¿tú sabes qué es lo que nos están diciendo? Que nos tenemos que preparar ahora, porque ahora es que viene mambo para acá con estos apagones. Para nadie, ni para usted, ni para mí, ni para nadie es un secreto que el aumento de la demanda eléctrica en estas fechas es algo normal debido a lo que le estaba explicando antes, al calor. Una unidad de aire acondicionado, aunque usted no la use la misma cantidad de horas, tiene un consumo mucho mayor, porque no es lo mismo llevar una temperatura de 28, 29 grados, que es lo que nosotros más o menos tenemos durante los tiempos frescos aquí, de llevarla de 34 a 25. Y muchísimos animales que ponen los aires de que en 16. Señores, ese aire mío no baja de 24. ¿Para qué? Ponga su aire en 24, en 23 y préndele un abanico como tengo yo aquí. Y usted se va a mantener el día entero fresco. Y usted no va a consumir tanto. Porque también es educación, es conciencia. Y para colmo de todo eso, aumentamos el consumo, aunque nos tengan en zozobra con la luz, y la factura entonces permanece igual o aumenta porque el consumo es mayor. Lo que usted estaba consumiendo en 12 horas,
Usted lo quiere consumir ahora en 6, pero usted aumenta esa potencia. Y si usted no tiene aire acondicionado, también los abanicos, las neveras trabajan mucho más, por lo que su consumo aumenta. No igual que un aire, pero aumenta. Pero ustedes saben qué, señores. Yo entiendo que la gente no lo entiende. O sea, no entiende cómo se le explica a una persona que no ha podido dormir en 4, 5, 7 días, una semana, por el malditazo calor que tenemos aquí. Y aún así, su consumo aumenta y no baja. ¿Cómo se le explica a un ciudadano dominicano que se pasa el día entero trabajando, que aunque la luz se vaya, la energía para cargar el inversor que tiene en su casa es parte de su consumo? Porque esas 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, 8 horas que usted consume de esas baterías se cargaron con el consumo suyo de la EDE. O al menos que usted tenga paneles solares como yo, que de los paneles paso y yo almaceno mi electricidad o mi energía en baterías. Eso es otra cosa, eso es un verdadero ahorro, pero no quiero mezclar las cosas para que digan, venga a venderme paneles. No, no hay problema. Entonces, lo que este país necesita, lo que República Dominicana necesita es que se resuelva el problema, que el gobierno deje de teorizar, que los diferentes actores, sobre todo los que controlan la energía aquí en el país, dejen de buscarse una picota y llenen una cuota de necesidad que tiene la sociedad. Coño, gane dinero, pero no trate de ganarle una millonada a costa de un país necesitado. Porque no hacemos nada con mejorar la administración de las sedes si el resto del sistema no funciona. Y eso lo dijo Celso Marrancini, que tenemos subestaciones que fueron construidas en el año 1970. También hemos sabido por fuentes cercanas al sector eléctrico que tenemos un déficit de líneas de transmisión y que hace varios años está el proyecto de la construcción de una nueva línea, pero el gran problema aquí en este bello país es la gente que se roba la luz. Nada vamos a hacer con mejorar las líneas de transmisión, nada. Si la gente sigue robándose la luz, si el vecino es cómplice y no delata o va y dice, mira, el vecino mío se está robando la luz. O que la gente tenga un compadre o una comadre ahí en las sedes, en alguna de las sedes, y que le ponga entonces un contador directo. Porque la mafia, coño, que tiene este sistema jodido. La angurria, la avaricia, lo que nosotros queremos, lo que el pueblo, el pendejo pueblo dominicano quiere, es que se resuelva el problema energético de una vez y por todas. Y no nos importa quién lo haga, si es Celso, si es Milton, si es Juancito, Juan de los Palotes. No importa, es que se resuelva, coño. Lo que necesitamos es que el problema se resuelva y punto. Y por eso tenemos un ejecutivo, un presidente que está por encima de todos ellos y que su trabajo es hacer que las cosas funcionen y que busque funcionarios que funcionen. No queremos que nos vengan con, mira que no hay dinero. Porque aparecen miles de millones de dólares para cualquier maldito disparate en este país. Lo que falta es voluntad. Lo del calor lo entendemos, lo compramos, bravo, sí, eso es así. Eso es cierto, ocurre todos los años, perfecto. ¿Por qué ocurre? Porque hay más demanda de la que el sistema puede suplir. Por eso se producen los apagones. Entonces, si todos los benditos años tenemos el mismo bendito problema, ¿por qué no lo resolvemos? ¿Dónde está el avance? ¿Por qué no tenemos en nuestro país una gran cantidad de generadores privados invirtiendo en generación? Porque también le quieren cortar la vía. Hay compañías que han propuesto aquí muchísimas cosas. No, si no está de la mano de uno de los que ya tiene el control energético aquí. No entra. No. Yo recuerdo una solución hermosísima que se planteó en el 2013 de un conuco solar y le cerraron las puertas por todos lados. Eso ganó incluso, escuchen, eso ganó premios en Alemania. En Alemania dijeron, wow, qué proyecto. Y eso iba a solucionar, lo que se le llama la energía distribuida. Iba a contribuir mucho con eso, pero no.
como no se comenzó a soltar y a dividir el pastel, no pudo entrar. Entonces, ¿por qué seguimos aferrados a unas EDES que son un monopolio, aunque estén en manos del Estado? Yo no lo entiendo eso. Entonces, oigan esto. Para lograr subsidiar el déficit eléctrico que arrastramos, desde que antes que llegara Colón, aquí en el 1492, los chelitos para tales fines pasaron de 4.000 millones de dólares en el año 2021 al 2023, mientras que en los 3 años anteriores habían sido 2.030 millones de dólares, es decir, casi un aumento de un 100%, coño. Y entonces, a todo esto que yo estoy diciendo, en el presupuesto general de la República Dominicana para el 2024, en diciembre del 2023, en el llamado presupuesto reformulado, el gobierno contempló un aumento de 6.000 millones de pesos para el subsidio de las EDES. Y eso que nos aumentaron la tarifa hace más de un año para ir reduciendo el subsidio, que estoy de acuerdo con que se quite el subsidio, pero que se haga bien la matemática. Y que ese subsidio vaya a las familias que lo necesitan de verdad. Entonces, otra cosa es que quien entra en el plan de medición neta no es subsidiado con paneles solares. Analicen ahí también que eso ayuda al país. En este sistema, usted nada más oye miles y miles y miles de millones, tanto en dólares como en pesos. Y no hay forma de que salgamos del hoyo. No hay manera de que un día veamos luz para siempre. Mientras tanto, la clase media es la que va más forzada. Como ya hemos visto en días recientes, donde hay empresas, empresarios, ciudadanos que debían y deben millones de pesos, pero millones de pesos a las sedes. Y esos son los que se saben. Pero hay una recua de gente. Pero le estoy hablando de miles de personas. Más de 50,000 personas conectadas con contratos de las sedes que no tienen contador. Ah, no, mira, vete conectando. ¿Cuánto que tú tienes? 2 aires, vale. Vete conectando. Y hacen así, ¿ves? ¡Tan! 16 el aire el día entero. Además, no nos imaginamos la cantidad de políticos que no honran el pago de la luz también, como conocemos algunos casos sonoros. Pero déjese usted de pagar un mes, que deje yo de pagar un mes. Yo me hago una pregunta. ¿Cuándo habrá una verdadera reforma del sistema eléctrico? ¿Hasta cuándo los dominicanos seguiremos siendo tan aguantones de los apagones? Porque mientras tanto, aguante su calor, mi amigo, mi amiga, y prepárese a dormir sin ropa, ya que los apagones están de regreso luego del triunfo aplastante y esa hermosa toma de posesión. Si seguimos así, entonces fácilmente este será el gobierno de los apagones. Apúntalo por ahí. Nube negra aquí lo dice. Hasta aquí este Antinoti del día de hoy. Soy Sergio Carlos. En nombre de todo el equipo del Antinoti, te vi, te veré.
Varios casos de violencia en los que algunas madres han atentado contra sus hijas, 2 de ellas quitándole la vida, han conmovido y sacudido a esta sociedad dominicana. Desde hace tiempo, en nuestro país estamos viviendo una realidad que parece sacada de una famosa revista de los años 90. No sé si ustedes recuerdan Sucesos. Porque no hay una semana que los medios de comunicación dejen de reportar un crimen espantoso. Pero en los últimos días esto se ha desbordado con los casos de algunas madres que han quitado la vida de sus niñas. Los crímenes terribles no son nuevos en nuestra sociedad. Basta con recordar el asesinato del niño Yenas Aybar en el 1996, un crimen que causó mucha conmoción. También es necesario mencionar uno de los más recientes, la muerte de Emily Peguero, y ni hablar del crimen cometido por un individuo apodado Chamán Chakra, quien eliminó a una madre y sus 3 hijos. Se dijo que además la madre estaba embarazada. En esta ocasión, se trata de niñas de entre 5 y 9 años, 2 de ellas cruelmente asesinadas por sus madres y una más hospitalizada. El caso de una joven que se lanzó desde un 4º piso con su niña en brazos causó mucho pesar, pero pocos días después se acusó a una madre de decapitar a su hija de 6 años. La supuesta víctima es médico, pero también militar. También tenemos el caso de una madre que ha dejado acéfalo el cuerpo de una pequeña, y esto ocurrió en Moca. No nos gusta tratar crónicas tan lamentables y crueles aquí en el Antinoti, pero la realidad es que estamos transitando un camino donde los actos de violencia deben ser de una naturaleza monstruosa para que inquieten a una sociedad, y eso es peligroso. Es necesario comenzar a hacer algo al respecto, señores. Los últimos hechos han ocurrido, que han puesto a pensar a padres y madres, más aún cuando las victimarias han sido las propias progenitoras. Lamentablemente, nuestras autoridades de salud nunca han entendido que la sociedad más sana es aquella en donde se practica la salud preventiva, más que la curativa. En este sentido, República Dominicana, repito, se está convirtiendo en una sociedad enferma, con el agravante de que la medicina es un gran negocio, un negocio despiadado donde incluso te pueden dejar morir si no llevas el dinero para el depósito, para que te atiendan incluso en la emergencia. Pero hablemos un poquito de salud mental. Desde el COVID, todo se lo queremos achacar a la pandemia. Pero antes, yo creo que la gente ya era violenta, cometía crímenes. Solo mencionamos 2 de los tantos ocurridos en las últimas décadas. Sin embargo, no podemos negar que algo nos está pasando como sociedad. Y la salud mental de la población no anda bien. La violencia en las calles es evidente, la gente no lo quiere resolver todo con golpes, con tiros, con insultos. Las redes sociales están llenas de videos donde vemos a hombres y mujeres peleando a puños por cualquier tontería. Esto se agrava en las ciudades grandes, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, donde transitar se ha vuelto un infierno. El desorden es la ley y el estrés se ha apoderado de nuestra población. Es evidente, señores, que la gente está irritada, intolerante, y no es para menos. Antes, un suicidio era noticia de primera plana, pero ahora los medios informativos frecuentemente narran cómo algunas personas se van al malecón, se lanzan al mar para luego entonces ser rescatadas sin vidas. Estas noticias ya casi ni nos impactan como sociedad. Es muy preocupante lo que está pasando. Y el hecho de que una madre que debería estar dispuesta a dar su vida por cualquier hijo, le quite la vida a su retoño, y de la manera en que lo han hecho, es motivo de profunda reflexión. La buena salud mental en nuestro país es casi inexistente. La mayoría de los seguros médicos hasta hace poco no cubrían consultas psiquiátricas, psicológicas, ni tampoco los medicamentos. Hoy en día, aunque hay cobertura, es bastante precaria, principalmente en el plan básico de salud, que es el que tiene la gran mayoría de la población. Las autoridades deben prestar definitivamente atención a estos hechos, pero también deben aplicar políticas de salud que vayan más allá de las enfermedades y males físicos. Y a propósito de este escenario donde la muerte está presente, vimos a la ministra de la Mujer resaltando como un logro y como una buena noticia el hecho de que en los 4 años de esta administración solo se han quitado la vida a un promedio de 66 mujeres por año.
mientras que en años atrás las estadísticas mostraban un promedio de 96 feminicidios por año. Una buena noticia decir que pasamos de tener 96 casos entre el año 2005 y el año 2019 a tener 66 casos entre el año 2020 y 2023. Esto evidencia que todas las políticas públicas que hemos estado implementando empiezan a dar importantes resultados. Miren, yo no quiero parecer fúnebre, trágico, pero a la ministra Mayra Jiménez solo le faltó aplaudir por ese gran logro. Y es que para comunicar desde su condición de ministra, uno debe ver o saber qué va a decir. Entonces, ministra, el logro es que no haya tantos feminicidios, porque que ocurran 30 menos por año no es como para ofrecerlo al público como una buena noticia. Es un avance, pero buena noticia no sé. Lo que sí deben hacer las autoridades y su ministerio es trabajar para reducir estas muertes a su mínima expresión, porque sabemos que evitar que ocurran algunos feminicidios es casi imposible. Esto no está en las manos de nadie. Y este tipo de crimen, bueno, se da en casi todos los países. Ahora que nos hablaron de salud aquí, en el discurso del 16 de agosto del presidente, ya que hay tantos planes, bueno, pues señor presidente, incluya la salud mental como parte de los programas de salud. Entonces, dejemos de gastar, por ejemplo, en asuntos superfluos, dejemos de gastar en tanta publicidad, en actos ostentosos, en ruedas de prensa que parecen espectáculos, y evitemos que este gobierno siga con esta danza de los millones en asuntos que no contribuyen al bienestar de la gente. Pongamos atención a la gente y sus carencias y sus necesidades. Ahí sí podemos provocar cambios positivos. Hasta aquí este Antinoti del día de hoy. Soy Sergio Carlio, en nombre de todo el equipo del Antinoti. Te vi, te veré.